Era el año 2081 y todos eran por fin iguales. No solo eran iguales ante Dios y la ley, eran iguales en todo sentido posible. Nadie era más listo que nadie, nadie era más guapo que nadie, nadie era más fuerte o más rápido que cualquier otra persona. Toda esta igualdad se debió a las enmiendas 211, 212 y 213 de nuestra Constitución y, por supuesto, a la incesante vigilancia de los agentes del Discapacitador General de los Estados Unidos. Algunas cosas sobre la vida todavía no estaban del todo bien. Sin embargo, Abril, por ejemplo, todavía sacaba de quicios a la gente por no ser primavera. Y fue en ese mes pegajoso que los hombres del Discapacitador General se llevaron a Harrison, el hijo de 14 años de George y Hazel Bergeron. Fue trágico, cierto, pero George y Hazel no podían pensar mucho en ello. Hazel tenía una inteligencia perfectamente promedio, lo que significaba que no podía pensar en nada salvo en cortas ráfagas. Y George, mientras que su inteligencia era muy superior a lo normal, tenía una pequeña radio de una emisora del gobierno. Cada 20 segundos, más o menos, el transmisor enviaba un poco de ruido agudo para impedir a la gente como George un aprovechamiento injusto de sus cerebros. George y Hazel estaban viendo la televisión. Había lágrimas en las mejillas de Hazel, pero se había olvidado por el momento a qué se debían esas lágrimas. En la pantalla de televisión había bailarinas. Un timbre sonó en la cabeza de George. Sus pensamientos huyeron en pánico, como bandidos de una alarma antirrobo. Eso fue un baile muy bonito. Esa danza que acaban de hacer, dijo Hazel. ¿Eh? Dijo George. Que el baile fue bueno. Sí. Trató de pensar un poco acerca de las bailarinas. No eran realmente muy buenas. No mejores que cualquier otra persona lo habría sido, de todos modos. Estaban cargadas con pesas y bolsas de perdigones, y sus rostros estaban enmascarados, de modo que nadie, viendo un gesto libre y gracioso o una cara bonita, se sienta como algo que el gato había recogido en la calle. George estaba jugando con la vaga noción de que tal vez las bailarinas no deban ser discapacitadas. Pero no llegó muy lejos aquella noción. Antes de que otro timbre de la radio, en el oído, dispersara sus pensamientos. George hizo una mueca. Lo mismo hicieron 2 de las 8 bailarinas. Hazel lo vio estremecerse. Al no tener discapacitador mental, ella tenía que preguntarle a George qué había sido el último sonido. Sonó como si alguien hubiera golpeado una botella de leche con un martillo, dijo George. Yo creo que sería realmente interesante escuchar a todos los distintos sonidos, dijo con un poco de envidia Hazel. Todas las cosas que se les ocurre. Dijo George. Pero si yo fuera el discapacitador general, ¿sabes qué es lo que haría? Dijo Hazel. De hecho, tenía un gran parecido al discapacitador general, una mujer llamada Diana Moon Gleimpers. Si yo fuera Diana Moon Gleimpers, dijo Hazel,
habría campanadas los domingos, solo campanadas, un poco en honor a la religión. Yo podría pensar, si fuesen solo campanadas, dijo George. Bueno, tal vez las haría muy fuertes, dijo Hazel. Creo que sería una buena discapacitadora general. Tan buena como cualquiera, dijo George. ¿Quién sabe? Mejor que yo lo que es normal, dijo Hazel. Eso es cierto, dijo George. Empezó a pensar tenuemente sobre su hijo anormal que ahora estaba en la cárcel, sobre Harrison, pero el sonido de 21 pistolazos dentro de su cabeza detuvo ese pensamiento. Vaya, Hazel dijo, ese fue estremecedor, ¿no? Fue tan estremecedor que George estaba pálido y tembloroso, y lágrimas se acumulaban en el borde de sus ojos enrojecidos. 2 de las 8 bailarinas habían colapsado en el suelo del estudio y estaban sujetando sus sienes. De repente te ves cansado, dijo Hazel. ¿Por qué no descansas en el sofá? Así puedes descansar tu bolsa de discapacidad en las almohadas, mi querido. Se refería a las 47 libras, 21 kilos, de perdigones en una bolsa de lona que estaba encadenada alrededor del cuello de George. Anda y descansa la bolsa un rato, dijo. No me importa si no eres igual a mí por un tiempo. George pesó la bolsa con las manos. No me molesta, dijo. Ya no lo noto. Es solamente otra parte de mí. Has estado muy cansado últimamente. Algo extenuado, dijo Hazel. Si solo hubiera una manera de hacer un pequeño agujero en el fondo de la bolsa y de sacar algunas de las pelotas de plomo, solo unas pocas. 2 años de prisión y $2,000 de multa por cada pelota que saque, dijo George. Yo no lo llamaría una ganga. Si solo pudieras sacar unas cuantas cuando llegas a casa del trabajo, dijo Hazel. Quiero decir, es que no compites con nadie por aquí, solamente te quedas sentado. Si tratara de zafarme de eso, dijo George, luego otra gente se saldría con la suya también. Y muy pronto estaríamos de regreso a los tiempos oscuros, con todo el mundo compitiendo contra todos los demás. No te gustaría eso, ¿verdad? Lo odiaría, dijo Hazel. Allí lo tienes. Desde el momento en que la gente empieza a quebrantar las leyes, ¿qué crees que le sucede a la sociedad? Si Hazel no hubiera podido llegar a una respuesta a esa pregunta, George no hubiera podido dársela una. Una sirena sonaba en su cabeza. Supongo que se caería en pedazos, dijo Hazel. ¿Qué cosa?, dijo George sin comprender. La sociedad, dijo Hazel, un poquito incierta. ¿No fue eso lo que acababas de decir? ¿Quién sabe?, dijo George. El programa de televisión fue interrumpido de repente, para un boletín de noticias. No estaba claro al principio sobre qué era el boletín, ya que el locutor, al igual que todos los locutores, tenía un serio impedimento del habla. Por cerca de medio minuto y en un estado de gran excitación, el locutor trató de decir «señoras y señores». Finalmente se dio por vencido, entregó el boletín a una bailarina para que lo lea. «Está bien», dijo Hazel sobre el locutor. «Lo intentó, eso es lo que cuenta. Trató de hacer lo mejor que pudo con lo que Dios le dio. Debería obtener un buen aumento por intentar tan duro». «Señoras y señores», dijo la bailarina leyendo el boletín entonces. Ella debió haber sido de una belleza extraordinaria porque la máscara que llevaba era horrible y era fácil ver que ella era la más fuerte y la más grácil de todas las bailarinas,
ya que sus bolsas de discapacidad eran tan grandes como aquellas usadas por los hombres de 90 kilos. Y ella tuvo que pedir disculpas de inmediato por su voz, la cual era una voz muy injusta que una mujer usara. Su voz era una cálida, luminosa y atemporal melodía. «Disculpen», dijo ella, y empezó de nuevo haciendo su voz absolutamente incompetente. Harrison Bergeron, de 14 años, dijo en un mirlo graznido, acaba de fugarse de la cárcel, donde estuvo detenido bajo sospecha de conspirar para derrocar al gobierno. Él es un genio y un atleta y tiene insuficiente discapacidad y debe ser considerado como extremadamente peligroso. Una fotografía policial de Harrison Bergeron fue proyectada en la pantalla. Boca abajo, luego de lado, boca abajo otra vez, luego del lado correcto hacia arriba. La imagen mostraba la longitud total de Harrison, en un fondo calibrado de pies y pulgadas. Tenía exactamente 7 pies, 2,1 metros de altura. El resto de la apariencia de Harrison era mezcla de Halloween y maquinaria. Nadie jamás había llevado consigo discapacidades más pesadas. Su cuerpo había crecido más que sus discapacidades, más rápidamente que a los que los hombres del discapacitador general se le podía ocurrir. En lugar de una pequeña radio de oído como discapacidad mental, llevaba un par de tremendos auriculares y gafas con gruesos lentes ondulados. Las gafas fueron pensadas para dejarle no solo medio ciego, sino además darle tremendos dolores de cabeza. Chatarra estaba colgada en todo su cuerpo. Por lo general, había una cierta simetría, una pulcritud militar con las discapacidades suministradas a las personas fuertes, pero Harrison parecía un depósito de chatarra ambulante. En la carrera de la vida, Harrison llevaba 300 libras, o lo que es lo mismo, 136 kilos sobre sí. Y para compensar su buena apariencia, los hombres del discapacitador general requirieron que llevase en todo momento una pelota de goma roja como nariz, las cejas afeitadas y cubriera sus uniformes dientes blancos con tapas negras al azar, para simular dientes salidos. «Si ve usted a este muchacho», dijo la bailarina, «no, repito, no trate de razonar con él». Hubo el chillido de una puerta que fue arrancada de sus bisagras. Gritos y lamentos de consternación provinieron del set de televisión. La fotografía de Harrison Bergeron en la pantalla saltó una y otra vez, como si la bailarina lo hiciera al ritmo de un terremoto. George Bergeron identificó correctamente el terremoto, y bien podría haberlo sido, ya que muchas fueron las veces que su propia casa había bailado a la misma melodía estrepitosa. «¡Mi Dios!», dijo George, «ese debe de ser Harrison». La realización fue destruida de su mente instantáneamente por el sonido de un choque automovilístico dentro de su cabeza. Cuando George pudo abrir sus ojos de vuelta, la fotografía de Harrison se había ido. Un Harrison de carne y hueso llenaba la pantalla. Traqueteante, payasesco y enorme se paraba Harrison en el centro del estudio. La manija arrancada de la puerta del estudio todavía estaba en su mano. Bailarinas, técnicos, músicos y locutores se encogían de rodillas ante él esperando morir. «¡Yo soy el emperador!», exclamó Harrison. «¿Oyen? Yo soy el emperador. Todos deben de hacer lo que digo de inmediato». Dio un pisoteo y sacudió el estudio. «Aún al estar parado aquí», gritó, «lisiado, cojeando, enfermado. Yo soy un gobernante más grande que cualquier hombre que haya vivido. Ahora miren cómo me convierto en lo que puedo llegar a ser».
En ese momento Harrison rompió las correas de su arnés de discapacidad como un pañuelo de papel mojado. Arrancó las correas que podían soportar 5.000 libras, 2.200 kilos. Las discapacidades de Harrison, hechas de chatarra, se estrellaron contra el suelo. Harrison metió los pulgares bajo la barra del candado que aseguraba el arnés de su cabeza. La barra se quebró como si fuera apio. Harrison estrelló sus auriculares y gafas contra la pared. Arrojó lejos su nariz de goma. Reveló un hombre que habría asombrado a Thor, el dios del trueno. «Ahora voy a elegir a mi emperatriz», dijo mirando hacia abajo a la gente acobardada. «Que la primera mujer que se atreva a ponerse de pie exija a su compañero y su trono». Pasó un momento y luego una bailarina se levantó, balanceándose como un sauce. Harrison le quitó la discapacidad mental de la oreja, rompió sus discapacidades físicas con una delicadeza maravillosa y por último le quitó la máscara. Ella era de una belleza enceguedora. «Ahora», dijo Harrison, tomándole la mano, «vamos a mostrar al pueblo el significado de la palabra danza. ¡Música!», ordenó. Los músicos gatearon de nuevo a sus sillas y Harrison les despojó de sus discapacidades también. «Toquen lo mejor que puedan», les dijo, «y les haré varones y duques y condes». La música comenzó. Era normal en un primer momento, barata, tonta, falsa. Sin embargo, Harrison agarró a dos músicos de sus sillas, los agitó como batutas mientras cantaba la música como él quería que sonara, les arrojó de nuevo a sus sillas. Y entonces, la música comenzó de nuevo, y mejoró significativamente. Harrison y su emperatriz solo escuchaban la música por un tiempo. Escuchaban con gravedad, como si estuviesen sincronizando sus latidos con ella. Pasaron sus pesos a los dedos del pie. Harrison posó sus grandes manos en la diminuta cintura de la niña, dejándole sentir la ingravidez que pronto sería suya. Y luego, en una explosión de alegría y de gracia, al aire brincaron. No solo las leyes de la Tierra fueron abandonadas, sino también la ley de la gravedad y las leyes del movimiento también. Se tambalearon, giraron, volaron, brincaron, cabriolaron, retozaron y dieron volteretas. Saltaron como ciervos en la luna. El techo del estudio era de 30 pies de altura, casi 10 metros. Pero cada salto llevó a los bailarines más cerca de él. Se convirtió en su obvia intención de besar el techo. Y lo besaron. Y luego, neutralizando la gravedad con amor y pura voluntad, se mantuvieron suspendidos en el aire, pulgadas por debajo del techo, y se besaron durante mucho, mucho tiempo. Fue entonces cuando Diana Moon Gleimpers, la discapacitadora general, entró en el estudio con una escopeta calibre 10 de 2 barriles. Ella disparó 2 veces. Y el emperador y la emperatriz murieron antes de alcanzar el suelo. Diana Moon Gleimpers cargó el arma de nuevo, apuntó a los músicos y les dijo que tenía 10 segundos para colocarse de vuelta sus capacidades. Fue entonces cuando el televisor de tubos de los Bergeron se apagó. Hazel se dio media vuelta para comentar sobre el apagón a George, pero George había ido a la cocina a por una lata de cerveza. George regresó con la cerveza, hizo una pausa mientras que una señal de discapacidad le sacudía y luego volvió a sentarse. «Has estado llorando», dijo a Hazel.
Sí, dijo ella. ¿Por qué? Le dijo. Me olvido, dijo. Algo pasó muy triste en la televisión. ¿Pero qué fue? Está como todo mezclado en mi mente, dijo Hazel. Olvídate de cosas tristes, dijo George. Siempre lo hago, dijo Hazel. Esa es mi chica. George hizo una mueca. Se oyó el ruido de una pistola remachadora en su cabeza. ¡Caramba! Podría asegurar que eso fue estremecedor. Y que lo digas, dijo George. ¡Caramba!, repitió ella ignorante. Podría asegurar que eso fue estremecedor. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Una historia que se titula Harrison Bergeron, la cual es un cuento distópico del escritor estadounidense de ciencia ficción Kurt Vonnegut. Fue publicado en 1961, llevado a la pantalla en varias ocasiones, y es una historia donde se satiriza la mediocridad como norma social y la servidumbre de las personas ante un gobierno totalitario. La traducción de dicha historia está hecha por Daniel Duarte. Y bueno, ya sabéis, es una sátira mordaz que critica la idea de una igualdad absoluta impuesta a través de las medidas extremas de corrección política y autocensura. Y podemos decir que este programa de hoy es un poquito culpa de alguien que nos puso el otro día un comentario, un tal Longinos, el cual nos puso el comentario de que hiciéramos una historia acerca de la corrección política y cómo nos autocensuramos muchas veces en nombre de lo políticamente correcto. Y bueno, fue un reto encontrar la historia, pero la verdad es que no me fue muy difícil. Hice un par de búsquedas en Google, le pregunté a ChatGPT, me dio 5 o 6 títulos y salió esta historia, esta Harrison Bergeron. Bueno, el caso es que, bueno, te lo agradezco mucho y sin ti esto no podría haber sucedido. Si os pasa a vosotros que se os ocurre alguna idea sobre la que buscar una historia, alguna idea que vosotros sepáis que creáis que merece ser recordada y guardada en esta humilde cápsula temporal, ya sabéis, no tenéis más que hacer que lo que hizo Longinos, que fue básicamente escribir unos comentarios en iVoox, aunque también tenemos un correo de memorybackup@gmail.com. También tenemos un blog en Blogspot, que a poco que lo busquéis Memory Backup también sale. Y bueno, que si os habéis quedado con ganas de más, siempre nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify, Amazon Music, Google Podcast y también está en Apple Podcast. Bueno, sigamos hablando de esta historia, y es que es un relato que nos muestra una sociedad distópica donde el gobierno, en un esfuerzo por eliminar cualquier forma de desigualdad, pues aplica hándicaps físicos e intelectuales a todos los ciudadanos para nivelar ese campo de juego. Fijaros lo que supone. Aquí hablábamos de que llevaban como bolsas con plomo para no ser tan atléticos, y etcétera, etcétera. El caso es que el personaje de Harrison, el hijo de esta pareja que es la protagonista de la historia, representa un poquito la lucha del individuo excepcional contra una sociedad que reprime la excelencia en nombre de la igualdad. Al final, su breve rebelión supone un trágico final.
y subraya la brutalidad con la que una sociedad obsesionada con la igualdad puede aplastar la creatividad, la inteligencia y la libertad personal. Este cuento yo creo que es una reflexión sobre los límites de la corrección política y el peligro de llevarla al extremo, donde la búsqueda de la igualdad se convierte en una forma de tiranía. Si os paráis a pensar, el imponer una conformidad rígida que se puede sofocar un poquito con la diversidad y se anula el potencial humano, pues al final la sociedad es homogénea, pero al mismo tiempo también es mediocre. Además, Vonnegut critica la autocensura y la aceptación pasiva de la opresión. Los personajes de George y Hazel Bergeron, que son los padres, son incapaces de recordar o procesar el acto de rebelión de su hijo, debido a sus hándicaps, a cómo tienen su mente ya domesticada por esas cosas que despitan o que les suenan si eres demasiado inteligente. Y esto es lo que simboliza una ciudadanía que ha internalizado la autocensura y que ha perdido la capacidad de cuestionar el sistema. En resumen, Harrison Bergeron es una advertencia, al fin y al cabo, sobre los peligros de buscar la igualdad absoluta a través de la represión y de la autocensura. Y bueno, hay que destacar un poquito la importancia también de preservar la individualidad y la libertad personal. En fin, me ha encantado hacer este programa. No conocía al autor, lo he descubierto y la verdad es que del año 61, encontrarte una historia que podría ser a día de hoy totalmente aplicable desde las redes sociales o esa gente que se siente fuera de lugar porque destaca. O callarte cuando sabes que alguien no lo está haciendo bien del todo y lo podría mejorar, pero por no herirle, pues todas estas cositas al final dan que pensar y cada uno, por supuesto, tiene que sacar su propia conclusión. La sociedad de hoy es una sociedad igualitaria, hay igualdad social, sí, no, te la imponen, no sé, ¿qué pensáis? Bueno, y como siempre, pues vamos a terminar con un par de frases. Una de ellas, que la dijo Karl Tucholsky, nos dice que el periodismo es la red de mentiras más compleja jamás inventada. Sí, podemos incluso compararlo un poquito con la religión y la capacidad para cortar los derechos de otras personas o llamar al odio, etcétera, etcétera. Pero sí, tiene muchísima razón. Y luego otra que dice Virginia Woolf, en la cual dice que no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Y esto sí que es cierto, porque por mucho que nos digan, por mucho que nos adoctrinen, que nos digan lo que está bien, lo que está mal, lo que deberíamos de pensar dependiendo de tus ideales o dependiendo de quién te los diga, al final tu mente es la que te dicta lo que está bien y lo que está mal, y siendo sinceros contigo mismo, pues no creo que te equivoques. Así que muchísimas gracias por estar al otro lado, agradecer otra vez que me propongáis estas historias que me dejan súper satisfecho y orgulloso de la gente que participa, porque al final esto es un aprendizaje y una cápsula temporal. Y muy agradecido, así que si queréis ya nos vemos en el siguiente Memory, que creo que será el último de la temporada. Un saludete, chao chao.